Bienvenidos al espacio educativo Aprendiendo Contabilidad con el profesor Manlio. En esta ocasión estaremos abordando la lección número 12 referido a la generación y contabilización de los impuestos en el quehacer de la empresa. Obviamente nos referimos al espacio nicaragüense. Los tópicos a revisar son los siguientes. 1. Cómo se generan los impuestos en el quehacer ordinario de la actividad empresarial. 2. Diferenciación de los impuestos en Nicaragua. 3. Preparando las planillas necesarias para su gestión en la ventanilla electrónica tributaria. 4. La declaración por medio de la ventanilla electrónica tributaria. Y 5. Consideraciones finales. ¿Cómo se generan los impuestos en el quehacer ordinario de la actividad empresarial? En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. Una frase atribuida a Benjamin Franklin, donde señalaba de manera bien cierta, pues, ¿verdad?, de que hay dos cosas seguras: que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos en esta vida. Entonces, ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son cantidades de dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar a las administraciones públicas. Nos referimos al Estado, las comunidades autónomas y los municipios, para que estos dispongan de recursos suficientes con que financiar las necesidades públicas. Esto es una definición, obviamente. Donde yo no estaría tan de acuerdo es cuando dice que los recursos suficientes, pues. Los recursos más bien son escasos, pues, y no solamente con los impuestos que pagan los ciudadanos de manera directa en los municipios, por ejemplo, no son suficientes, pues siempre hay que buscar cómo complementar el tema del presupuesto, pues. El pago de los impuestos no es desde ahorita, se remonta a la formación de las primeras comunidades humanas y ha sido la base para la construcción y mantenimiento de bienes y servicios que todos conocemos. Algunas civilizaciones de la historia han logrado gran poder gracias a las contribuciones de sus habitantes. ¿Ya? De las consideraciones anteriores es entendible que el pago de impuestos se produce en todo el mundo. Algunos países son bien estrictos en sus acciones contra aquellos que por alguna razón ejercen actividades económicas que están sujetas al pago de impuestos. Sin embargo, por alguna razón no lo hacen. Como anécdota podríamos contar, ¿verdad?, de que Alfonso Capone fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la famosa prisión de Alcatraz. Alfonso Capone fue bien escurridizo y no cayó tan fácil en manos de los federales, ¿no? Lo que pasa es de que al contador le tendieron una trampa, lo emboscaron y el contador llevaba los libros de contabilidad en una maleta y estos fueron secuestrados, de acuerdo a lo que dice la historia. Entonces, por haber capturado al contador con la información, de ahí se generó, ¿verdad?, la captura de Alfonso Capone, que fue condenado a 11 años. En conclusión, sea o no un agente productivo, me refiero a empresas o comerciantes de forma general, también deberás pagar impuestos como consumidor final. ¿A qué me refiero esto? Que los impuestos no están referidos única y exclusivamente para los agentes económicos o empresas, sino de que el habitante común y ordinario que no tiene una empresa, no tiene un negocio, al final paga impuestos. ¿Cómo así? Bueno, a la compra de un par de zapatos, a la compra de
de ropa para vestirse, si es de lujo, pues, ¿verdad? Si va al supermercado a comprar la despensa, pues, de la semana o del mes, hay algunos productos que no pagan impuestos, pero otros sí pagan, ¿verdad? Y entonces, aunque este señor no sea un agente económico que tenga una empresa definida, al final paga impuestos. Al final todos pagamos impuestos, seamos o no agente económico o lo que se le denomina como empresario. Diferenciación de los impuestos fiscales y municipales en Nicaragua. Desde el punto de vista fiscal existen los impuestos directos. Esta lámina, ¿verdad? Y ese párrafo que insertaba ahí, ¿verdad? Lo he hecho recordando cuando hace varias lunas nosotros rendíamos examen público eh, en la UNAM Managua, ¿verdad? Todo el mundo tenía acceso a entrar a ver cómo era la defensa para obtener el título de contador público, ¿verdad? Y recuerdo a alguien que le costó la excelencia por unanimidad cuando no pudo diferenciar un impuesto directo de un impuesto indirecto. Entonces, aquí lo mencionamos, el impuesto directo es el impuesto sobre la renta, que grava directamente la ganancia de las empresas y de las personas. Pero también existen impuestos indirectos, como el impuesto de valor agregado y el impuesto selectivo de consumo. Los impuestos fiscales es una recaudación que se produce a nivel nacional. Desde el punto de vista municipal, dentro de los impuestos tributarios, vamos a encontrar el pago de matrícula, impuesto municipal sobre ingresos que se denomina IMI, impuesto sobre bienes inmuebles que se denomina IBI, pago de rodamiento y actividades especiales. La recaudación se produce a nivel municipal, o sea, local. Impuestos fiscales a nivel nacional, impuestos municipales a través de la alcaldía de la localidad. Mecánica de los impuestos, tanto fiscales como municipales, visto de dos ángulos. O sea, desde el punto de vista de dos agentes económicos, un vendedor y un comprador. Desde el punto de vista del vendedor, dice que como única operación el vendedor le vende mercancías por 100.000 córdobas más el 15% del IVA, o sea 15.000 córdobas al comprador. De ahí se derivan las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son? Trasladar la cantidad de 15.000 córdobas que facturó, ¿verdad? En concepto de IVA. Declarar el ingreso de los 100.000 córdobas para el pago del anticipo o pago mínimo definitivo, que serían 1.000 córdobas, el 1% sobre 100.000. Pero como el comprador le hizo una retención en la fuente por 2.000 córdobas, no desembolsaría nada adicional, quedándole 1.000 córdobas a favor. Tendría que desembolsar los 15.000 córdobas del IVA y también pagar el impuesto municipal sobre ingresos, IMI. No está especificado aquí, pero también es el 1% sobre la venta. ¿Qué pasa con el comprador? El comprador adquiere del vendedor 100.000 córdobas en mercancía más el IVA del 15%, pero está obligado a retener el 2% sobre los 100.000. En este caso va a retener 2.000 córdobas de retención en la fuente, el cual debe enterar en su oportunidad a la administración tributaria. A la mercancía comprada le pone el 20% de ganancia, o sea,
que ahora esos 100.000 los va a vender en 120.000 más el IVA del 15%. El IVA se hace en este caso 18.000, porque se calcula no en base a 100, sino que en base a 120. Él tiene la obligación de trasladarle a la administración tributaria solamente 3.000, ya que de los 18.000 que está facturando por la venta de 120, ya adelantó, por decir así, 15.000 córdobas cuando los pagó en concepto de IVA al vendedor. Este valor de 15.000 obviamente se los puede acreditar. También deberá enterar como anticipo o pago mínimo definitivo el 1% sobre la cantidad de 120.000, o sea, 1.200. Y como habíamos dicho, debe enterar también los 2.000 córdobas que retuvo y también pagar el impuesto municipal sobre ingreso. Veamos qué pasa con el... Vamos a transferir lo explicado en la lámina anterior a T mayor. Ya, vende 100.000 córdobas, aquí está, venta 100.000 córdobas. Aquí está, vende 100.000. Pero también factura el IVA, 15.000. Entonces la operación explicada en la factura sería por 115.000. Pero el comprador le hace una retención de 2.000 córdobas, que son estos que están aquí. Entonces solamente entraría a caja del vendedor 113. Ya, 113.000 más 2.000 hacen los 115.000 de la partida doble, afectando venta e IVA por pagar. Ya en su oportunidad, cuando tenemos que declarar impuestos, que normalmente declaramos impuestos los primeros 5 días, eso es lo que da como tiempo perentorio la administración tributaria para declarar impuestos, entonces venimos y declaramos. ¿Verdad? Entonces contabilizamos 1.000 córdobas, que sería el 1% sobre la venta. Ese realmente es el anticipo. Pero como nos retuvieron 2.000 córdobas, nos retuvieron más, entonces nos queda un saldo a favor en concepto de anticipo de IR. ¿Ya? Y lo acreditamos a la retención en la fuente. Retención en la fuente, cuando nosotros declaramos, debe quedar en cero, ¿no? Bien. Después contabilizamos el impuesto de la alcaldía, el 1%. Estos son gastos de venta. El 1% sobre 100.000. ¿Ya? Entonces, pagamos los 15.000 que no son nuestros, ¿verdad? Se los cobramos a nuestro comprador, los 15.000 córdobas, y tenemos que trasladarlo a la administración de renta. Recuerden aquí, IVA por pagar es una cuenta que está acreditada. Aquí cargamos para cancelar la obligación y abonamos a la cuenta de banco. Aquí cargamos impuesto IMI para la alcaldía y lo acreditamos a bancos. ¿Cuánto fue el desembolso total de parte del vendedor? De 16.000 córdobas, estos 15.000 y estos 1.000 de impuestos de la alcaldía, que son estos 16 que tenemos acá. ¿Por qué no desembolsa en función del IR, que es una obligación que se tiene que declarar mensualmente? Porque ya le retuvieron, y le retuvieron de más, le retuvieron 1.000 córdobas de más. Entonces le va a quedar un saldo a favor para el mes siguiente. Ahora vamos con las operaciones del comprador, pues, ¿verdad? Carga inventario, los 100.000, carga a IVA acreditable 15.000,
¿verdad? Desembolsa 113, que es los 113 que entraron a caja del vendedor, ¿verdad? Y hace una retención en la fuente que se refiere al 2% de los 100.000. Él retuvo 2.000. Entonces, estos 113 más estos 2.000 hacen los 100 más 15. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Dice que a los 100.000 le pone una ganancia del 20%. O sea, lo que compró en 100 lo va a vender en 120.000. ¿Ya? Más el IVA. ¿Cuánto es el IVA de 120.000? 18. ¿Ya? ¿Cuánto entra a caja? 138. Aquí la consideración que estamos haciendo es de que esta venta la está efectuando a alguien que no se va a trasladar el IVA, ¿verdad? Sino de que ahí muere el consumidor final, pues, ¿verdad? Entonces carga caja 138, abona venta 120 y acredita a IVA por pagar 18. Ahora viene el proceso de declaración de los impuestos, ¿verdad? Nos referíamos de que tenemos los primeros 5 días como tiempo perentorio para presentar la declaración ante la Dirección General de Ingresos. Entonces, antes de eso, o podríamos decir que de manera simultánea cuando estamos pagando, o declarando más bien, porque el pago es posterior, nos trasladamos el IVA acreditable que tenemos acá. El IVA por pagar es 18, ¿verdad? Sobre 120. Pero como ya le pagamos 15 a nuestro vendedor, entonces lo acreditamos. Ese IVA se acredita y se carga IVA por pagar. 18 menos 15, solamente tengo que pagarle 3.000 a la Dirección General de Ingresos. Le tengo que pagar el 1% de la venta. La venta es 120.000, el 1% es 1.200. Y también tengo que pagar el 1% a la alcaldía municipal. Al final, ¿cuánto desembolso? Estos 3, estos 1.200 y estos 1.200. ¿Ya? Entonces, fijémonos bien. De banco salieron 113.000, ¿verdad? Esa es la operación primaria de la compra de la mercancía. Tengo que pagar retención en la fuente, 2.000. Llegamos a la cuenta, 2.000. Tengo que pagar 3.000 de IVA. Los 18 menos 15, llevamos 5. Y tengo que pagar el anticipo 1.200. ¿Cuánto desembolso? 6.200. Aquí lo tenemos. Pero también tengo que pagar el impuesto IMI a la alcaldía, 1.200. Y lo saco de la cuenta de bancos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la contabilización de la lámina anterior. El tema de la contabilización de los impuestos produce algunos instrumentos que son necesarios para la declaración de esos impuestos. Es decir, la obligación no muere con contabilizarlo, sino que hay que enterar los impuestos, ¿verdad? Hace tiempo, estamos hablando de quizá 11, 12, 13 años atrás, o aún más tiempo, las declaraciones se hacían manuales. Se compraba el formato en la administración de rentas, se llenaba, se presentaba y ahí lo recibían. Ahora se gestiona a través de un instrumento que se llama ventanilla electrónica tributaria. Entonces, en una carpeta siempre es importante tener
los archivos que son necesarios para ser subidos a la ventanilla electrónica tributaria. En este caso, tenemos en primer lugar los ingresos. ¿Se acuerdan en la contabilización que hicimos? Hay ingresos tanto para el vendedor como para el comprador. El ingreso se produce cuando se vende y el comprador produce ingresos cuando compra, le pone un sobreprecio y vende. Entonces, para eso hay un formato especial, una planilla que se conoce como planilla de ingreso, ¿verdad? Ahí se declaran los diferentes tipos de ingresos. Normalmente la mayoría son ingresos grabados a una tasa del 15%. Entonces, ahí tenemos el valor y también se pone el valor para el cálculo de la base imponible para determinar el pago mínimo definitivo o anticipo. Se pone también el rango de factura que se ocuparon en el mes, de la 244 a la 247 y la serie A. Entonces, si hubieran ingresos que son exentos por ley o exonerados a través de un instrumento, pues habría que ponerlos aquí. Pero en este caso, todos los ingresos son grabados. Bueno, entonces, esta es la planilla que se conoce como planilla de ingresos. Bueno, después de haber examinado la DMI, planilla de ingresos, miremos cómo se construye la planilla de crédito del IVA. Están los campos que están definidos por una planilla que está orientada por la Dirección General de Ingresos, ¿verdad?, para su uso. Hay que poner el número de RUC, el nombre de la empresa, el número del documento, que normalmente es la factura, de qué se trata, la descripción del pago, en este caso son pagos de servicio. La fecha de emisión es la fecha de pago. El valor sin impuesto, el IVA trasladado y el código de renglón, que es 13. Entonces, este código de renglón sale en el catálogo de alícuotas orientado también por la Dirección General de Ingresos. Entonces, tenemos aquí que son pagos que el agente económico, en este caso el que está inscrito en la Dirección General de Ingresos, paga para su funcionamiento. Son gastos que son necesarios, pues, para el funcionamiento de la empresa. En este caso todos son comunicaciones. Entonces, aquí les explicaría lo siguiente. Por ejemplo, esto no debe llevar ninguna fórmula. Todo es digitado, ¿verdad? Pero el IVA trasladado en esta planilla sería de 374 córdobas con 77. Si yo le cobro a un cliente 500 córdobas en concepto de IVA, solamente pagaría la diferencia. 500 menos 374.77. En el hipotético caso de que no tuve ventas, el IVA trasladado sería 0. Entonces, esos 374 córdobas con 77 centavos me quedarían a favor. Esa es la mecánica del manejo del impuesto de valor agregado. Vamos a guardarlo y nos vamos a ir a las retenciones. Ahí tenemos las retenciones, ¿verdad? Hay una planilla especial para informar las retenciones. Yo tuve que pagar servicios tanto a Tigo y a Claro, ¿verdad? Pero son grandes contribuyentes, no se les retiene el 2% que la ley manda a retener por compra y servicio. Pero sí estoy en la obligación de informar el tema de salario.
reténgase o no reténgase impuesto sobre la renta. Este valor retenido se refiere al impuesto sobre la renta. Entonces tenemos el número de RUC, el nombre de la persona, el ingreso mensual, el cálculo del valor de la cotización al seguro, que es el 7%. Eso, el ingreso bruto menos el valor de la cotización al INSS hace la base imponible. Como la expectativa anual de estos dos primeros salarios no rebasa los 100.000 córdobas, entonces el valor retenido en concepto de IR sería cero. La alícuota de retención, pues en este caso no existe, ¿verdad? Y después tenemos el código de retención, que sería 11. En el caso del tercer salario, ¿verdad?, se le aplica el 7%, se determina la nueva base disponible y el valor retenido se calcula en función de la expectativa y la aplicación de la tabla progresiva para temas de salario fijo. En este caso hay que enterarle a la Dirección General de Ingresos 375 córdobas con 95 centavos en concepto de IR retenido a este trabajador. Lo mismo aquí, ¿verdad? Hay que dar una revisión de que no exista fórmula alguna, porque podemos tener, vamos a tener problemas. No es que podamos tener, vamos a tener problemas si existe una fórmula metida en cualquiera de estas planillas que hemos examinado. Guardamos y cerramos. Ahorita estaríamos listos para hacer la declaración anual, perdón, la declaración mensual de impuestos ante la ventanilla electrónica tributaria. Bueno, no queda de otra que proceder a declarar los impuestos en la ventanilla electrónica tributaria. Para ello buscaríamos el sitio web, ¿verdad?, Dirección General de Ingresos. Nos vamos ahí a dgi.gov.ni y le decimos que vamos a entrar a la ventanilla. Entonces debemos de tener a mano usuario y contraseña. Les recomiendo que lo hagan con paciencia, porque si cuando el comportamiento de la ventanilla es caprichoso, de repente te bloquea a la primera, pues, ¿no? ¿Verdad? Si das algún dato que no es correcto, pues, ¿verdad? Y después del usuario tendríamos la contraseña. Y ahí tenemos, ¿verdad? Ya estamos en la interfaz que nos va a permitir declarar los impuestos. Nos vamos donde dice regresar al menú y nos vamos donde dice declaraciones. En la parte de abajo existe un campo donde dice declaración mensual de impuestos. Te pregunta qué tipo de facturación manejas, si es física, computarizada, centralizada o descentralizada, y la cantidad de sucursales. Nada de esto ha cambiado. Entonces le decimos que continúe, ¿verdad? Recuerden que la facturación física, pues, es lo que se entiende que se lleva a mano, y la computarizada es a través de un sistema que tiene que estar autorizado por la Dirección General de Ingresos. Le damos a continuar y dice impuesto a declarar, declaración mensual de impuestos, es lo que se conoce como DMI. Periodo mayo del año 2023. Hay dos opciones: declaración con valores y declaración en cero. Si fuera en cero, pues que no tenemos ningún movimiento, pues le escogemos esa opción. Pero como vamos a declarar con valores, entonces es declaración con valores y le decimos que genere. Estimado contribuyente,
selecciona el tipo de declaración con valores declaración completa, ¿verdad? Completa es cuando vamos a declarar todos los impuestos que hemos mencionado, pues el tema del anticipo o pago mínimo definitivo, los ingresos y las retenciones. Y le decimos aceptar. Ok, aquí nos dice de que para juntar el archivo de ingresos, escojamos examinar, pues. ¿Verdad? Entonces nos vamos aquí donde dice personal, nos vamos aquí donde dice año 2023 a mayo, este es el contribuyente y vamos a declarar la planilla de ingresos. Cuidado, se equivocan, hay que hacerlo de manera consciente. Pues aquí tenemos planilla de ingresos. Crédito del IVA, ok, nos vamos, le dice crédito del IVA. Aquí tenemos crédito del IVA, ¿verdad? Y crédito ISC no tenemos, pues, pero retenciones sí tenemos que declarar y eso están aquí donde dice planilla de retención en la fuente. Volvemos a suspirar profundamente y miramos DMI, planilla de ingresos, crédito de IVA y le decimos subir archivo. Cuando ya estamos claros de que tenemos los archivos seleccionados, le decimos subir archivo. Y ahí tenemos detalle de la declaración mensual de impuestos a través de la carga de archivo. Entonces, miremos a ver, ahí están los ingresos brutos que miramos en el examen que le hicimos a la planilla, el crédito fiscal que hablamos de los 374 Córdoba y retenciones en la fuente. 375, entonces le decimos generar declaración mensual de impuestos. Ok. Y le decimos validar. Pero antes que le digamos validar, hay un dato que necesito buscar. ¿Verdad? Necesito buscar que se lo tengo que indicar, pues, es decir, a la ventanilla. Vamos a ver. Aquí es en personal, ¿verdad? Nos vamos a ir a las declaraciones, año 2023, mayo, contribuyente, detalle de factura. Ok, las retenciones que me hicieron son 3.313.26. 3.300 Córdoba, 3.313.26. Ese dato lo va a preguntar, ya lo vamos a ver. Nos vamos aquí. Le decimos validar. Ahí ya tenemos, pues, ¿verdad? Los datos. Eso me produce a mí que tengo que pagar IVA 6.606.22. Menos el crédito 374.77, el saldo a pagar es 6.231 Córdoba con 45 centavos. ¿Verdad? Si yo no le pongo el valor que acabo de buscar, que son 3.313 Córdoba con 26 centavos, me mandaría a pagar impuestos en concepto de pago mínimo definitivo, ¿verdad? Pero esas son las retenciones que están soportadas a través de la facturación que yo hice, ¿verdad? Los clientes me retuvieron en esta ocasión, en este rubro en que estoy metido, ¿verdad? Que son servicios profesionales, me retienen el 10%, pero hubo uno de ellos que
le di un servicio profesional y no me retuvo, ¿verdad? Entonces, si yo le doy validar, ya aparece, ¿verdad? Las retenciones del mes, me aparece el saldo a favor, las retenciones en la fuente que debo de pagar y el IVA que debo de pagar. Y ahora ya cuando estoy conforme le digo enviar. Confirma valores en cero para renglones en rojo. Ok, aceptar. Confirmar envío. ¿Verdad? Esa sería la declaración. Entonces, debemos de tener, como les decía, usuario y contraseña. Disponemos de 3 intentos, pues por si acaso erramos, pues en uno de ellos, pues. ¿Verdad? Tenemos usuario y tenemos la contraseña. Y le decimos confirmar. Ok, entonces miremos la declaración mensual de impuestos. Pues aquí la tenemos, ¿verdad? Esta es la declaración ya en firme. ¿Cuánto debo de pagar? 6.607.40 de manera global. Aquí tengo que explicarle algo. De anticipo no voy a pagar nada, más bien tengo 20.549 córdobas a favor. Este valor de IVA tengo hasta el 15 de junio para pagarlo. Y estos 375 córdobas con 95 centavos tengo hasta el día 5 para pagarlo. O sea, mañana lunes. Puedo pagar después, pues, pero eso va a causar multas y recargos. Entonces le decimos imprimir y la vamos a imprimir como PDF. Y la vamos a guardar aquí precisamente porque estamos en la carpeta que estamos trabajando. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir declaración de impuestos de mayo 2023. La guardamos y cerramos. Y también podemos ver la boleta informativa de trámite, que es la BIT. Aquí van incluidos los dos valores, pero ya les explicaba cuál es el que tengo que pagar, cuál es el monto que tengo que pagar hasta día 5 y el resto hasta el día 15. Pues. Entonces le demos imprimir boleta. ¿Ya? Y aquí le decimos BIT de mayo 2023. Guardamos. Y como ya no hay nada más que hacer en la ventanilla, vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Pero quiero mostrarles lo siguiente, ¿verdad? Voy a entrar a mi correo. El correo que tengo reportado a la Dirección General de Ingresos, pues, ¿verdad? Vamos a entrar a mi cuenta. Ok. Le decimos lo siguiente. Y aquí tenemos. La DGI me ha mandado por correo electrónico la confirmación de la declaración. Y dice, la Dirección General de Ingresos confirma que a las 21:57 y 25 segundos del día 4 de junio del 2023 ha recibido y registrado la declaración mensal de impuestos presentada por el contribuyente con número de RUC 281-16-1057-016 con número único, este es el número de la declaración, y números de documento por impuestos, impuesto de valor agregado, pago mínimo definitivo, saldo a favor, ahí salen los 20.000, y la retención de IR en la fuente, saldo a pagar 375. Esta declaración corresponde al periodo
mayo de 2023 por un total a pagar de 6.607.40. Aquí cierra el proceso, ¿verdad? Aquí cierra el proceso. Ya de aquí ya nos habíamos salido, pues, ¿verdad? Era mostrarles de que inmediatamente la declaración de impuestos se hace, la DGI lo confirma a través de un correo que es el que está registrado ante la Dirección General de Ingresos. Antes de revisar las consideraciones finales de la lección de la contabilización de impuestos, ahí abordamos nosotros en esta lección la contabilización de los impuestos, el IVA, retenciones y otros, ¿ya? Entonces he querido mostrarle este aviso denominado Catálogo de Códigos de Retenciones versión 2.0, ¿verdad? Esto es emitido por la Dirección General de Ingresos, solamente para que se den una idea. El ejercicio académico que nosotros hicimos se refiere a esta línea, solamente a esa línea. Es decir, cuando vendemos mercancía, el que vende está sujeto a una retención. El que compra tiene que aplicar la retención. De acuerdo al código de legislación tributaria, ¿verdad? Estamos obligados a retener, si no nos volvemos solidariamente responsables por no retener. Eso quiere decir de que en una revisión de corte fiscal, ¿verdad?, nos llegan a detectar que nosotros no aplicamos una retención, vamos a tener que pagar esa retención. Entonces es el tema de la cultura tributaria que les hablaba al inicio, ¿verdad? Hay que aplicar la ley es clara y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí vemos este catálogo y vemos que si nosotros pagamos con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, inmediatamente cuando se pasa por el POS, el banco aplica una retención del 1.5%. Ya. Si fueran trabajos de construcción, el 2%, compra de bienes agropecuarios, 3%, metro cúbico de madera en rollo, 5%. Y ahí vamos, ¿verdad? Esto está aquí no para que discutamos cada uno de los códigos de retención y la alícuota correspondiente que le corresponde a cada código, sino de que se den una idea de la envergadura de manejar el tema impositivo en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es amplio. Obviamente que para manejar de manera aceptable el tema impositivo, pues hay que hacer estudios relacionados con este tema. Al contador se le demanda gran cantidad de conocimientos que en determinado momento se vuelven conocimientos que son especiales, pues porque el tema del manejo de impositivo es una cuestión meramente especial, pues en las universidades, ¿verdad?, se dan temas porque así lo considera la carga académica para un contador, ¿verdad? Debe ver el tema impositivo. Hay derecho fiscal, hay derecho laboral, hay varios derechos, ¿no? Pero se mira a mayor profundidad cuando se hace una especialización de esto, para medio dominar el tema, ¿no? Entonces el video pues está dirigido pues o tiene como objetivo de que el que vea este video de contabilización de los impuestos se dé cuenta de que
hay una gran cantidad de actividades que están sujetas a retención, pues, y el contador debe aplicarla eh, en estricto apego, pues, a lo que dice la normativa, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos los contadores con administradores de empresas que no quieren que se les aplique a los proveedores de servicios el rigor de la ley. El rigor de la ley está establecido en aplicar el porcentaje que está definido por la ley, pues, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener la capacidad, ¿verdad? Para manejar estos aspectos, ¿no? Entonces, no queda más, ¿verdad?, que ver la inquietud particular de cada uno de los estudiantes de contabilidad para que se vaya entrando en este mundo. Ya estudiando, ya consultando con los maestros, etcétera, ¿no? Pueden salir con un dominio razonable, diríamos nosotros, o diría yo en este aspecto, ¿verdad? En el tema de manejo de los impuestos. Muchas gracias por la atención. Consideraciones finales. El ejemplo que desarrollamos en esta presentación es solamente una pincelada de lo que representa la contabilización de los impuestos en Nicaragua. El propósito de la elaboración de esto es generar en el alumno las correspondientes expectativas para que cuando se genere una operación contable sepa que estarán presentes los impuestos de forma ineludible. Por eso será sano que cuando se realice una práctica contable se aproveche y se acompañe la parte impositiva. Esa mecánica hay que implementarla. Es decir, no podemos decir compramos 10 y no contabilizamos los impuestos. Vendemos 100 y no contabilizamos los impuestos. Hay que aprovechar, ¿verdad?, para fijar en la mente del alumno el tema impositivo y crear una conciencia en función de que es necesario el pago de impuestos. El tema del manejo impositivo en Nicaragua es sumamente amplio, requiere de una especialización como para dominar de forma aceptable los aspectos tributarios. Un estudiante de contabilidad debe manejar lo básico y lo más ordinario del registro y pago de impuestos, ¿verdad? Es decir, el tema del manejo impositivo en Nicaragua es una especialización, ¿verdad? Y requiere de mucho estudio, ¿verdad? Es una conducta y una conciencia que debe traer el alumno desde que se está formando en contabilidad. Recomiendo al estudiante que mínimamente de forma digital, obviamente que impreso es mejor, manejen y caminen los siguientes títulos: Código Tributario de Nicaragua, Ley de Concertación Tributaria con su reforma y Ley de Arbitrio de las Municipalidades. Esta Ley de Concertación Tributaria con sus reformas incluye el reglamento. Entonces, desde ahorita manejar o crear más bien la conciencia impositiva en la mente del alumno, ¿verdad? Para que sepa de forma razonable, como expresamos, el manejo de los impuestos en Nicaragua. En la lección 13 la vamos a dedicar a la planilla de pago, el instrumento que explica cómo se determina el cálculo de lo que debemos remunerar al trabajador. Veremos los aspectos relacionados a la contabilización de la misma. E insistimos, recuerden que el aprendizaje está ligado al esfuerzo y al sacrificio, pero que obviamente este se va a materializar en el éxito que puedas tener
cuando te integres como un agente económico, como una persona económicamente activa, pues, como trabajador. Si das lo mejor de ti, te aseguro de que vas a conseguir buenos resultados. Nos vemos en la próxima.